El 9 de enero de 1932, don Alfonso Caso descubre lo que es la tumba más increíble y portentosa de Mesoamérica. Un verdadero hallazgo que va a revolucionar nuestros conocimientos de arqueología acerca del mundo antiguo mesoamericano. Sin embargo, casi de inmediato recibe la acusación de que aquel hallazgo pudiera ser falso. Los argumentos de sus detractores son tan demoledores que inclusive ahora en estos momentos se siguen estudiando. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, me da mucho gusto saludarlos y vamos a hablar de la cultura zapoteca y de la increíble tumba 7 de Monte Albán. Y miren, les voy a decir de principio, cuando don Antonio Caso hace este increíble descubrimiento, pues sus detractores se levantan contra de él, argumentando cosas que verdaderamente va a costar mucho trabajo rebatir. Bien, vamos a platicar. La tumba 7 fue descubierta por don Alfonso Caso el 9 de enero de 1932, luego de un año de excavaciones, cuando casualmente, él así lo platica, observa que una vaca atora una pata en un agujero en un montículo cercano al camino. Bueno, si ustedes han ido a Oaxaca, el lugar es precioso, se come delicioso. Bueno, desde Oaxaca es visible el promontorio donde está Monte Albán, ¿sí? O sea, es un cerro y hay una meseta artificial y pues ahí está Monte Albán. Entonces, bueno, pues uno puede ir desde la ciudad a visitar Monte Albán y sí, es un camino en pendiente y todavía hay montículos que no han sido explorados, o sea, que están a la espera de recibir la atención de los arqueólogos. Bueno, el montículo en cuestión no estaba en el programa de excavaciones, pero de un hallazgo pasa a otro, van a revisar qué es ese, en qué parte, porque la pata de la vaca se hunde ahí, y comienzan a encontrar algunos objetos. Bueno, sin embargo, y no obstante ser el mayor hallazgo del siglo XX en Mesoamérica, desata una intrincada serie de polémicas y ferozas acusaciones, hasta desembocar en ritos increíblemente extraños. Bien, les voy a platicar. Miren, por ejemplo, aquí en la imagen de la fotografía, pues estamos viendo las primeras excavaciones que se hacen en Monte Albán para consolidar estos monumentos que ustedes saben, pues todos los monumentos mesoamericanos son de tierra comprimida, tienen muros de contención internos, pero casi todos son de tierra comprimida y pues como ustedes pueden ver han durado miles de años. Bueno, en el caso de Monte Albán, aquí tenemos una restitución Trazancos 3D, lo vamos a poner ahí en las descripciones para que ustedes la puedan visitar porque tiene unas imágenes maravillosas de restituciones de sitios arqueológicos. Bueno, y en el caso de Monte Albán, y es una cultura originaria que los arqueólogos le han seguido la pista a través de prácticamente 11,000 años. O sea, ellos surgen ahí, se desarrollan su civilización, desarrollan su cultura, su arquitectura, ¿sí? Llegan a tener un estilo y un estándar de vida sumamente desarrollado. Bueno, la ciudad posiblemente se llamó Danibán o Danipillí, ¿sí? Eran los nombres. Monte Albán es un nombre que le ponen los españoles posteriormente, pero la ciudad en lengua zapoteca se llamó Danibán y fue contemporánea de Teotihuacán. Bueno, inexplicablemente o lamentablemente, ya por ahí del siglo VIII o IX, es abandonada prácticamente en la misma época en que se abandona Teotihuacán, en que se abandona Copán, en que se abandona Tikal, en que se abandona Palenque. O sea, varias ciudades de la época clásica son abandonados en esa época. Yo supongo que una serie de erupciones volcánicas cambian el clima, destruyen las cosechas, hay hambre y la gente pues tiene que emigrar a donde encuentre el sustento. Y esto posiblemente provoque el abandono de toda esta franja de ciudades en busca de sitios donde al menos puedan darle sustento a su familia. Pero eso es una suposición, ¿sí? La verdad no sabemos a ciencia cierta cuál es la razón. Lo más cercano aparece una inscripción. Si ustedes vieron nuestra colaboración sobre Copán, las ciudades subterráneas en Copán, bueno, aparece una inscripción fechada en el año 822 de nuestra era, donde el señor de la ciudad parte a la guerra en medio de enfermedades y hambre en su pueblo, pero ya no regresa. Es la última inscripción.
suponemos que pues no tuvo éxito, ¿sí? Realmente no tuvo éxito. Y Copán, al igual que Tikal, que Danibán o Monte Albán, que Teotihuacán o Tlillán-Tlapallán, pues son abandonadas y quedan pues perdidas de la historia. Bueno, pero en el caso de Monte Albán, no, como en Teotihuacán, no es algo que quede abandonado o que quede, que tenga que ser redescubierto. Ahí está, ¿no? De hecho, a la vista de la ciudad de Oaxaca, pues ahí está Monte Albán. Esto también es una desventaja porque, pues ya les decía, no falta quien pues vaya a buscar reliquias, quien vaya inclusive a hacer ritos mágicos, y en fin, todo este tipo de cosas, o quien vaya en plan de saqueo, ¿sí? A ver qué encuentra, qué vasijas, qué objetos de arte encuentra. Para los coleccionistas, pues siempre ávidos de coleccionar este tipo de objetos. Bueno, don Alfonso Caso se da a la tarea de rescatar lo que hay en Monte Albán. O sea, miren, ya en su momento, pues se excava Teotihuacán para las fiestas del Bicentenario. Ya esto estamos hablando de la época del Porfiriato, y pues es cuando se empiezan a hacer investigaciones y consolidación de arqueología, y empieza a surgir la arqueología ya como una cultura, y se trata de rescatar todos estos monumentos maravillosos que tenemos. Bueno, empezar a hacer un inventario, a rescatarlos y a tratar de consolidarlos, ¿sí? Y bueno, también pues en lo posible evitar el saqueo, y que realmente pues es un daño enorme porque arranca las piezas de su contexto. Bueno, entonces en estas excavaciones pues ya están en Teotihuacán, ya hay algo en Tula, ya hay algo en Xochicalco, y don Alfonso Caso pues pone su atención en lo que es el Valle de Oaxaca y lo que es Monte Albán. Bueno, empieza a venirse de fondos y de recursos, ¿sí? Y dentro de estos recursos, además de los recursos públicos, obtiene recursos privados y unos muy interesantes, unos de la National Geographic Society, ¿sí? Bueno, él viaja a Estados Unidos, consigue el apoyo y consigue fondos para venir a hacer excavaciones y consolidaciones en lo que es Monte Albán y la entonces altamente desconocida cultura zapoteca, ¿sí? No se sabe, y inclusive hay una confusión entre qué parte es la cultura zapoteca y qué parte es mixteca, ¿sí? No se conoce en ese momento, y vaya, los mixtecos llegan a tener unas maravillosas ciudades como puede ser Mitla, ¿sí? Si ustedes han visitado Mitla, es todo un encaje de piedra, la cual nos habla de un cierto lenguaje matemático, pero ese es otro tema. Bueno, entonces comienza a él conseguir fondos y hacer estas primeras excavaciones en Monte Albán. Bueno, Monte Albán, o sea, esta cultura zapoteca tiene una gran, ¿qué les voy a decir? No influencia, una gran relación con Teotihuacán. Y si ustedes pueden ver, aquí tenemos a Cosijo, el dios de las tormentas y la lluvia de los zapotecas, y vean ustedes que pues ya están aquí presentes las gafas que usan, ¿no? Los anteojos que usa Tlaloc, ¿sí? Tlaloc siempre se le representa con sus gafas, ¿sí? En gran actitud. Su besote o su bigote no lo sabría, sus orejeras, ¿sí? Pero pues de este personaje, ¿sí? Con un gorro muy parecido a un gorro teotihuacano, pues ya podemos entender que hay influencia de uno en otro, y que quizás esto es como con los romanos y los griegos, ¿no? Zeus en una parte y Júpiter en el otro, pero se trata del mismo personaje con dos nombres diferentes, de dos culturas diferentes que han tenido su propio desarrollo, que tienen su propia arquitectura, su propia cultura, pero que están en íntima relación y en íntimo comercio. Bueno, aquí tenemos entonces Cosijo. También otro personaje que aparece de la cultura zapoteca y después se va a extender por toda Mesoamérica es el Xipetotec, el dios viejo del fuego, por lo cual ya nos empieza a dar la idea de que esta actividad volcánica pues preocupaba a nuestros ancestros, ¿no? Bueno, entonces se crea este proyecto Monte Albán, que como les decía yo, no es un redescubrimiento, ¿no? Monte Albán ahí está. Inclusive don Leopoldo Batres en 1902 comienza a hacer las primeras excavaciones y encuentra estas estelas que aparecen por aquí, que se le llaman los danzantes. Son bajorrelieves, realmente de una gran maestría de ejecución, pero ya empieza a encontrar algunas cosas, no demasiado, porque les digo, lamentablemente Monte Albán está muy a la vista y pues es frecuentado por los habitantes de Oaxaca y por pícaros que no faltan, que andan buscando pues forma de avenirse a algún ingreso extra o algún ingreso a secas, pues obteniendo estas reliquias o estas vasijas o ídolos o lo que fuera, que son muy apreciados por los coleccionistas. Bueno,
pero realmente no se han consolidado los templos, no se han consolidado los edificios, y pues es lo que pretende don Alfonso Caso, aveniéndose pues de muy diferentes fuentes, recursos. Bueno, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de los años 30. Acaba de terminar la Revolución Cristera, ¿sí? O sea, México está convulso, todavía no empieza el golpe que da el general Zedillo. Entonces son tiempos en que estamos saliendo apenas de la revolución, lo del lugar es peligroso, todavía hay mucha gente armada en los caminos, en fin. Pero pues don Alfonso se arma con su pistola y se pone a hacer estas excavaciones. Bueno, para no hacerles el cuento largo, don Alfonso pues está agotando los recursos y pues no aparece nada más importante que los edificios que forman el ágora, que de alguna manera pues son conocidos, y que él está haciendo el trabajo de consolidación. Salen algunas piezas, algunas cosas, pero no como que lo suficiente para impresionar a los patrocinadores. Imagínense, pues, y si ustedes llegan a tener patrocinadores para algún proyecto, son bastante insistentes de que encontraste, ¿no? Y don Alfonso pues no está encontrando grandes cosas más allá de lo que ya se sabe. Bueno, aquí hay algo muy peculiar que me gustaría mostrarles, y es que don Alfonso narra, este es el camino, mira, esta es la ciudad de Oaxaca, se come delicioso en Oaxaca. No dejen de ir. Y por aquí un saludo a nuestros amigos del Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca. Bueno, aquí viene la carretera Monte Albán, es una carretera que sube aquí a través de la serranía y llega a esta planicie. Esta es una planicie creada artificialmente. Y noten ustedes que por aquí hay una serie de montículos, ¿sí? Aquí hay una serie de montículos. Bueno, este en particular viene aquí un vadeaguas, viene una barranquita, y pues tienen que pasar por una especie de puentecito, ¿sí? Para poder acceder al ágora o la acrópolis de la ciudad, llamándole de alguna manera, o al centro ceremonial. Y al dar vuelta aquí, menciona él que ve que está una vaca ya atrapada y unos peones pues tratando de sacarla. Entonces, bueno, debe ser un pozo precisamente de saqueadores. Entonces, bueno, pues bajan a ver. Y en efecto, si es un pozo que está ahí, entonces le encarga a uno de sus colaboradores. Él realmente junta a un grupo muy, muy importante de arqueólogos, los mejores en ese momento de México, porque se sabe muy poco de la cultura zapoteca. Bueno, entonces junta a este grupo de colaboradores, le encarga a uno de ellos que vea, y pues ya está por terminarse la temporada. Regresa a hacer algunos asuntos, alguna cosa, se va 3 días de la ciudad, y cuando regresa, me parece que viaja por Navidad, una cosa así, su colaborador le enseña que encuentran una caracola increíblemente grabada, una verdadera obra de arte, que estaba pues a unos cuantos palmos de tierra en ese pozo. Entonces comienzan a excavar y comienzan a encontrar unos collares de jade, o sea, más piezas. O sea, aquello parece que no terminó de ser saqueado en cualquier momento. Recuerden que los saqueos arqueológicos hay veces que se daban en la antigüedad, no eran recientes, ¿sí? Muchas de las momias saqueadas en Egipto pues eran sus mismos nietos o sus mismos hijos que pues se veían cortos de dinero. Siempre los gobernantes están cortos de dinero y pues iban y los sacaban de a ver dónde, ¿no? Pues va a visitar la tumba del abuelito y tráete los tesoros que dejamos ahí. Bueno, a veces sucedía, y pues también sucedía a través de todos los siglos, ¿no? Entonces, bueno, van a ver este pozo que están ahí, comienzan a encontrar cosas y comienzan a ver que pues parece ser que se trata de una tumba intacta. Bueno, está peligroso porque realmente no se trata de una tumba a ras de terreno, sino por aquí se las voy a mostrar. Miren, esta es una restitución de este sitio que les menciono, pero por aquí aparece la casa. Esta es la casa que está derrumbada. Es una casa como estas, que aparece aquí. Aquí está una restitución. Es un sitio que se llama, se los voy a poner en los... pero aquí aparece el marco de agua, me parece que es Trancos 3D, una cosa así. Va a estar en los créditos. Miren, Trasancos 3D, ¿sí? Tiene unas restituciones preciosas de piezas arqueológicas, Trasancos 3D, y esta podría ser la representación de la tumba, pero esto
está derrumbado, ¿sí? Está derrumbado sobre esta vista. Miren, esta es ahora la tumba 7. Pero todo eso era un cerrito, así en cuenta, era un cerrito, así un cúmulo, ¿sí? Un cúmulo. Y donde se atora la famosa vaca, pues es en esta parte. Bueno, ellos tienen que entrar por aquí, porque esta parte está desestabilizada. Y don Alfonso dice, vamos a entrar por la parte de arriba. Bueno, eso empiezan por ahí del día 6 de enero a trabajar en esta parte. Y entonces es cuando se da precisamente que entran y encuentran todas estas cosas fabulosas. Bueno, entonces llama a los demás arqueólogos, llama a la gente, a la prensa, a todos. Acabamos de encontrar el tesoro más fabuloso que haya en Norteamérica, en Mesoamérica. Bueno, sí, también Norteamérica. El asunto es que, pues de inmediato, los arqueólogos que llegan a visitar, y entre ellos el afamado don Ramón Mena Isasi, e inclusive por aquí tenemos a Thomas Atoll del Museo Británico de Londres, comienzan a poner en duda el descubrimiento. Y es que sucede algo muy curioso. Dentro de la tumba no hay un orden de colocación de ofrendas, de objetos, sino todo parece desordenado. Hay montones de huesos en las esquinas, hay algunos objetos regados, como si alguien hubiera llegado y hubiera echado todo en desorden y se salió. Entonces eso verdaderamente comienza a extrañarles. Bueno, aún hoy, y por ejemplo don Ramón Mena en ese momento, pues pone en duda que sea un descubrimiento real y aventura, sin asegurarlo, que pudiera tratarse de que alguien metió eso ahí para fingir ese descubrimiento. Así lo pone. La prensa en aquel momento, pues también así lo escribe. Bueno, entonces, pues don Alfonso, después de descubrir esta cosa tan maravillosa, recibir esas acusaciones, después de un año de trabajo, de llevar a los mejores arqueólogos, pues aquello es impensable, ¿no? Y es todo un lío. Entonces, estas objeciones, miren, todavía pues se siguen estudiando en este momento, porque, por ejemplo, miren, aquí hay una conferencia que da la doctora Nelly Robles, donde ella no hace, por supuesto no hace este aseguramiento, es una admiradora de Alfonso Caso, no una admiradora, sino una gente muy seria, una doctora muy seria que lo ha estudiado, pero sí nos platica que existen alrededor de 40 individuos diferentes, los restos de 40 individuos diferentes en esa tumba. O sea, no es la tumba de un señor, de una señora, de un rey, de una reina, no. Hay amontonamientos de huesos, ningún esqueleto completo. Aquí se está haciendo el estudio de 29 de estos individuos, unos de los cuales, según genéticamente, datan de la región del Istmo, otras serían de las tierras altas de Chiapas, y otros serían de los valles centrales de Oaxaca, ¿sí? Entonces, realmente es como si hubieran tomado huesos de cualquier lado y los hubieran amontonado allá adentro. Terrible. Ahora, los objetos. Las fechas, o sea, las dataciones que se dan con carbono 14, nos hablan de que hay objetos que corresponden al periodo Montalbán III zapoteco, o sea, de la cultura zapoteca, del año 400 a 600 después de Cristo. Pero también hay objetos que datan de entre 1200 y 1400. O sea, hay diferencias prácticamente de 1000 años entre un objeto y otro de los diferentes que están ahí. Y ya hablar de objetos de 1400, ¿sí? Por ejemplo, 1421, etcétera, etcétera, pues ya muy cercano, ¿no? A la época de la conquista, pues nos hablan de una tumba relativamente contemporánea en una ciudad que, recuerden ustedes, fue abandonada en el año 800, ¿sí? En el siglo IX. Entonces, si fue abandonada en el octavo o el noveno, ¿cómo es posible que tengamos objetos del 1400? Pues ya son parte de la cultura mixteca. ¿Pero por qué están los objetos así? ¿Verdaderamente alguien vino y los puso todos en desorden? ¿Alguien hizo aquí un amontonamiento? Y ahí no nos perdamos. Estos objetos son auténticos, son verdaderas joyas arqueológicas. Miren, el oro, por ejemplo, no se puede datar, pero como no se trata de un oro fundido, sino pepitas de oro
las cuales están batidas, por decir así, machacadas, para formar esta máscara, ¿sí? O sea, no es puro, no es químicamente puro, y se pueden encontrar por ahí restos que sí puede saberse de dónde venía el oro. En ese entonces los mesoamericanos no sabían fundir el oro ni obtenerlo por reducción de las minas, como después lo harán los españoles, sino son pepitas que encuentran en los ríos. Están pues al mejor estilo de los cazadores de oro de la fiebre, ¿no?, de California. Así, ¿no? Están sirviendo el oro y encuentran pepitas que son el tamaño de un granito de maíz, un poquito más, un poquito menos, o polvo de oro. Bueno, es lo que están obteniendo para finalmente hacer algo así. Por eso el oro no era realmente un gran bien que se trabajara o se comerciara en Mesoamérica. Hay oro que viene de Sudamérica, viene de la zona de Colombia, de la zona de Perú. Ahí sí es más rico, ya tienen un dominio de la extracción y manejo de oro. Aquí realmente se tienen que pepenar así directamente las pepitas. Bueno, entonces las piezas son auténticas, pero corresponden a diferentes culturas. Los huesos son auténticos, son antiguos, pero son individuos de muy diferentes partes. ¿Qué es lo que tenemos en esa tumba? Bueno, inclusive esta calavera con la máscara de mosaico de turquesa, pues tampoco corresponde a un individuo de la etnia mixteca o zapoteca. Bueno, realmente esto es tremendo. Y ven, pues miren, aquí aprovecho para hacerles el comentario, ¿no? Vamos a tener un especial para hablar de técnicas arquitectónicas, pero miren, este tipo de techos de enramada, pues de alguna manera, ya cuando se ponía la argamasa y se ponía el estuco que llevaba arriba, el encalado, pues conforma una especie de bóveda que se siguió utilizando en la época de la colonia como bóveda franciscana, ¿no? Entonces se ponían vigas, se ponía la enramada y pasó a llamarse no bóveda catalana que venía de España, sino bóveda franciscana, ¿no?, que es la que aparece. Y en este caso, lo que estamos hablando, esta es la planta de la tumba 7, que es una casa que tiene su propio baño de temazcal. Imagínense los avances que tienen los zapotecas en ese momento, que tienen agua corriente hasta allá arriba, ¿sí? De eso tenemos que hablar, igual que de los baños de Moctezuma. ¿Cómo llevaban agua a un cerro? Sin conocer las bombas que tienen ahorita, ¿eh? Suscríbanse a nuestro canal, vamos a estar hablando de estos sistemas, de cómo llevan el agua a Monte Albán, cómo tienen drenaje, cómo tienen agua corriente, cómo tienen baños de temazcal y cómo tienen hasta una cripta familiar debajo de la casa, pero tienen su cripta familiar. Sí, vean la distribución del patio, muy iluminada. Es una vida cómoda la que se llevaba en aquel momento. Y vean el tipo de casa, aquí están las escalinatas, las columnas que sostienen, o sea, se conoce, tiene una idea clara de columnas y vigas, la cual a veces luego no las tenemos nosotros tan fácilmente, de dinteles, ¿sí? Y de este tipo de bóvedas. Miren, esta es una bóveda, ¿sí?, de 2 piedras. Sí, ya estamos a punto de parecernos a las bóvedas romanas, pero pues digamos que esto es más parecido. Más quiere ser un poquito más del estilo de la bóveda, ustedes ya saben, ¿no? El arco trunco maya, o el arco falso maya, en fin. Pero vean que son 2 piedras y estas, por ejemplo, este acomodo de piedras está, por ejemplo, en la gran pirámide de Keops para soportar el enorme peso de todos los bloques de cantera, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de algo parecido, sin decir que tiene que ver algo con los egipcios, ¿eh? Pero este es aquí como pudo estar. Y les digo, este es el sitio de Trasancos 3D. Sí, visítenlo, ¿verdad? Tiene unas cosas preciosas. Bueno, esta podría ser una restitución de la tumba, pero en realidad no es así. En realidad se trata de amontonamientos de huesos, no hay ningún esqueleto entero. Bueno, y esta es la tumba ya ahora, ya en esta época, ya despejada, ya sin escombros, que se vino los techos encima, en fin, hubo una serie de cosas que hicieron plantas, en fin, y era más que un cúmulo, o sea, no se podía adivinar qué había abajo de esto. Pero vean que hay columnas, hay muros, sí, muros que estaban armados, por cierto. Tenemos que hablar de todo esto, ¿no? Del armado y de todo lo que hacían los mesoamericanos para darle rigidez estructural a sus construcciones. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿cómo podemos explicarnos de que todos estos objetos sueltos estén ahí en esa tumba? Bueno, don Alfonso, muy triste. Luego también pasa algo muy curioso. Los 2 primeros exploradores que entran a la tumba mueren prematuramente. Así que don Alfonso Caso tiene que defenderse él solo, ¿sí? Decir, no, es que pues, entraron conmigo, son testigos de que esto estaba intacto, no había un montaje previo, nadie vino y lo trajo, aquí están mis testigos. Los testigos mueren. Terrible.
Pero don Alfonso se pone a investigar. Dice, no, yo estoy diciendo la verdad, me están acusando falsamente, vamos a investigar. Y en esas investigaciones se mete tan a fondo don Alfonso que empieza a encontrar códices donde aparecen estos objetos. Miren, van ustedes que aquí tenemos dos personajes. Y tienen este objeto. Este objeto es un bulto sagrado. Y pongan ustedes ahí en Google bultos sagrados mixtecas, ¿sí? Y se van a dar cuenta de que existen ritos de magia negra donde pues los huesos de los ancestros los guardan en envoltorios para que ese espíritu viaje con nosotros, nos aconseje, nos ayude, nos apoye. Pero también los huesos de los enemigos pues hay que tenerlos cautivos para que su gente o sus familiares pues no nos hagan daño. Y no solamente sus huesos, sino los objetos que ellos más quieren. Hay que traerlos. Y esto se hacen ciertos ritos paganos, ciertos ritos oscuros, ciertos ritos de magia negra. Y al parecer, en la tumba 7, es donde hechiceros o hechiceras de aquel entonces hacen sus ritos, porque al fin y al cabo Montalbán es un sitio sagrado, es un sitio de los antiguos, es como Teotihuacán, ¿no? Después de tanto tiempo desocupado, aquí gente prodigiosa construyó esto, dioses quizás, entonces aquí podemos invocarlos, dioses o demonios, de las profundidades o de las alturas, y estos bultos son acomodados dentro de esta tumba. Claro, llega don Antonio, pues los bultos están en papel de amate, quizás se desintegra, la humedad, ustedes saben, y por eso se ve este amontonamiento de huesos y esta serie de objetos que datan de muy diferentes épocas, porque pues eran objetos personales de familiares o de enemigos que están apresados en este recinto, ¿sí? Algo macabro, algo terrible, pero algo que es muy propio de nuestras culturas. Bueno, realmente si don Alfonso hubiera tenido acceso a la tecnología de hoy en día, miren, por ejemplo, aquí estamos viendo una restitución de 9 puntos de la pirámide del templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, y vean ustedes que los escáneres láser nos permiten tomar las vistas, las radiaciones del túnel que está bajo la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán, desde la plaza de la Ciudadela. Esta es la Ciudadela, ¿sí? Y aquí está la pirámide cubierta, vean cómo se puede ver. Al combinarse todas las nubes de puntos, da la impresión de que estamos viendo unos rayos X. Bueno, esta es una herramienta que nosotros utilizamos. Bien, nos tocó revisar un puente, y en este puente vean que al combinar todas las nubes de puntos, hagan de cuenta que lo abrimos en una rebanada. Podemos sacar secciones y miren, podemos ver cuál es el daño real que tiene el puente. Noten ustedes, ¿no? Aquí el círculo rojo, ven dónde están las distorsiones que tiene. Aquí ya la parte que está fracturada, las alturas, pues los técnicos, ¿no? Que están ahí acompañándonos, y podemos estar checando el grado de distorsiones y problemas que pueda tener ese puente utilizando estos escáneres de nube de puntos, ¿sí? Ojalá don Alfonso hubiera tenido acceso a todo esto y bueno, hubiera podido hacer su investigación sin que nadie le dijera, miren, esta es una nube de puntos para revisiones estructurales. No se entiende mucho, pero miren, quizás se la ven ustedes desde aquí, puedan ver que, por ejemplo, miren, podemos estar checando la vista de una estructura, y si esta estructura tiene distorsiones, si está recta. Miren, es una enorme herramienta para la revisión estructural, porque en la primera vista pues nos permite ver si los elementos están verticales, si tienen ya flexiones, si están sometidos a esfuerzos. Entonces esto se usa muchísimo en la industria, porque la industria pues no puede parar un día porque pierde dinero. Bueno, entonces en este tipo de análisis, donde podemos revisar rápidamente las armaduras, rápidamente cómo están los elementos para la seguridad estructural. Y miren, realmente no es muy caro esta herramienta, estos escaneos, y les permiten ver sus edificios, si están verticales, si ya tienen problemas en la cimentación, todo con el primer escaneo. O sea, según lo veamos cómo está de hecho. Y luego, ¿qué creen? Que a partir de eso se puede empezar a hacer rápidamente el proyecto de qué es exactamente lo que se tiene que arreglar en este edificio. Eso se trata de dar palos de ciego, ni decir, hay que construirlo todo otra vez. No, mira, cita esto y esto. O sea, intervenciones
prácticamente quirúrgicas gracias a estas herramientas de nube de puntos, que ponemos a sus órdenes, por supuesto, en el sitio de www.vidasetorial.com. Ya saben ustedes que, bueno, miren, nosotros ofrecemos para ustedes cursos, tanto de cálculo estructural como de BIM, pero nuestro equipo está formado por profesionales que trabajan en campo, diseñando estructuras, diseñando sistemas BIM, diseñando sistemas de escaneo, diseñando sistemas de diagnóstico que ponemos a sus órdenes. Pues bueno, espero que les haya gustado esta colaboración donde, pues, don Alfonso Caso, pues, es acusado de haber hecho un montaje, pero en realidad la verdad era bastante más macabra y tenebrosa de cómo llega toda esta colección de maravillas a lo que es el recinto de la tumba 7. Me despido de ustedes deseándoles que tengan una buena salud estructural.